¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy tenemos acá dos grandes invitados, dos grandes visitas. Tenemos al profesor Ángel, que ya lo conocen, y a Yair, físico e investigador. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy bien, un gusto estar aquí. Gracias por tenerme, por tenernos aquí de nueva cuenta. Bueno, es un gusto tenerlos ambos, para, para tocar unos temas que, bueno, el otro día conversando con Yair, con Ángel, que tenemos en común y que nos interesan, que tiene que ver con, a ver, digamos, dioses de la antigüedad, con la creación del hombre, cómo van naciendo las religiones, estos temas que son tan eternos y que de alguna forma han influido positiva o negativamente en el ser humano. Estimado Jair, ¿qué nos puedes comentar ahí para empezar a entrar en materia? Pues, Y saluda a tu gatito que está atrás ahí. ajá, No, está sí, ya, bien. ya pasó ya. Pues desde entrada, Pablo, muchas gracias por la invitación, al profe Buenrostro, sobre todo. Yo estoy muy orgulloso de ser parte del equipo de trabajo del profesor y eso, pues, es bonito. Ahora, me gustaría empezar con algo para mí muy importante. El tema de la religión muchas veces es interpretativo. ¿A qué me refiero con interpretativo? Sabemos que la Biblia, la Reina Valera, se tradujo del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español. Entonces muchas cosas o se perdieron o están mal interpretadas, por no decir equivocadas. Exactamente. La parte de la charla le mostraba al buen Pablo, pues tengo aquí mi Tanaj, que es el Pentateuco de Bereshit, de Génesis a Deuteronomio, en hebreo español, por si queremos revisar algún pasaje en particular. Y también, como último punto de esa introducción, no tomemos este libro, sin importar lo que creas, como verdad absoluta. Siempre lo he dicho, se vale cuestionar y en tu cuestionamiento tienes que investigar y presentar pruebas para el mismo cuestionamiento. Nada es verdad absoluto, ni siquiera la ciencia, ni nada. Bueno, aquí tenemos dos mentes que nos van a dar su opinión científicamente hablando, ¿eh? Pero eso es buenísimo. Por eso los invité, para tener esa parte científica de cómo opinan. Querido profesor Ángel, ¿qué opina usted de lo que acaba de decir Jair? Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque a la hora de que vayamos a hablar de civilizaciones antiguas, ejemplo los sumerios, vamos a hablar desde lo que sabemos, porque no vamos a hablar, obviamente, de las cosas que desconocemos o como que suenan de las edades oscuras. Todas las civilizaciones antiguas tienen lo que se denomina una edad oscura, como que algo pasó, que los registros se perdieron o no se han encontrado o no hubo, simplemente. Por lo tanto, nos manejamos en base a lo que hemos podido no solo encontrar, sino también interpretar, porque hay muchos lenguajes, en varios que están el lineal B y el lineal A en muchas civilizaciones que no tenemos ni la más remota idea de qué significa lo que estamos viendo, solo sabemos que es una escritura. Y más o menos juntamos piezas para que nos den una luz en lo que estaba sucediendo. Y no crean que todo es escrito, tenemos que agarrar la parte arqueológica, la parte filosófica, Buen la parte punto. religiosa, la parte incluso de agricultura, porque una vez que entiendes la alimentación de ellos, entiendes otro tipo de cosas, el clima del lugar, es es muy interesante porque querramos o no, estamos armando un rompecabezas sin saber si tenemos todas las piezas. Claro. O sea, debemos partir, como tú dices, cuál es nuestra evidencia, ¿correcto? O nuestras pruebas. ¿Es correcto? Aunque hay una diferencia en lo que es evidencia y prueba, ¿eh? Pero yo creo que aquí es evidencia, se usaría, científicamente hablando, evidencia. ¿Y qué tenemos de evidencia, como tú bien dices? Los libros antiguos, textos antiguos, historia. Pero ¿qué pasa que cuando la gente, a ver, por ejemplo, en el caso de los cristianos, seguían solo por la Biblia? Y si ellos fueran un poco más atrás y supieran cómo se compiló la Biblia, ¿por qué la gente es reacia a veces de aceptar que
en algún momento la Biblia tenía más libros que por un tema de conveniencia política fueron retirados. Y sin tomar en cuenta los otros libros que se encontraron, por ejemplo, en Nahamadi, ¿no es cierto?, cerca del Mar Muerto. ¿Qué opina de eso? Ahí, estimado Jair. Bueno, como pequeño background, yo vengo de una familia judía. Yo puedo hablar desde el lado judío. Del lado cristiano desconozco muchas cosas. Pero entre los judíos hay dos tipos de ley. La ley oral y la ley escrita. ¿Cuál es la ley escrita? Esta. ¿Cuál es la ley oral? La que se pasa de generación en generación. Que muchas... Ahora, ¿por qué tenemos esta división? El Tanaj, los primeros 5 libros, perdón, la Torah, es lo que escribió Moshe Rabenu, Moisés. Ajá. Todo lo que le dictó el de arriba, como le quieran llamar, él lo plasmó. Incluso algunos dicen que él mismo entre lágrimas plasmó su muerte. Va. Pero han habido sucesos históricos, diferentes sucesos que han pasado de generación en generación en generación. Entonces, dentro del lado judío, más que para evitar o hacer una disminución o agregar nuevos libros, todo está en el otro compilado, en la ley oral, en los libros de apoyo, como pues, tenemos algunos libros de estudios de Perashot. Perashot es fragmentos de la Torah que se estudian sábado con sábado con sábado, el Talmud, el Midrash. O sea, dentro de la religión judía hay muchos libros que sustentan lo que estás estudiando en tu ley escrita. Okay. Ahora, hay dos tipos. Bueno, los judíos se pueden dividir de dos maneras, que es Ashkenazí y Sefaradim. Les voy a un pequeño chiste. ¿Cuál es la manera más fácil de dividir o saber quién es un judío sefaradí, quién es un judío ashkenazí? Un judío ashkenazí, Natalie Portman. Un judío sefaradí, Gal Gadot. Ok. Ok, lo trataré de visualizar. O sea, Gal Gadot es más morenita, no es blanca europea como Natalie Portman. Ok, ok. Estaba Ahora también entiendo, buscando ahora en una entiendo. cuestión de físico y todo eso, a ver cómo es Natalie Portman, estaba tratando de enfocarme mucho en eso, pero ok, lo Por tendré en ejemplo, cuenta. por mi perfil, soy sefaradí. Ahora, para cerrar esto, los judíos ashkenazí, los judíos de Europa, huyeron mucho. Por eso muchas tradiciones del judío europeo, el judío ashkenazí, son prácticas. Y el judío sefaradí, que viene algunos del sur de España, Marruecos, son más estacionarios. Todo siguiendo lo que está escrito, pero según su contexto histórico es como adaptaron las festividades, más que un planteamiento político. Perfecto. Bueno, y volviendo a lo que ustedes dijeron en un principio, que bueno, a ver, por ejemplo, la Biblia hay traducciones que no están bien hechas, ¿ya? Por ejemplo, en los primeros versículos de la Biblia, cuando se habla que en la traducción, cuando dice en el principio Dios creó, ¿correcto? Pero se dice que la verdadera traducción habla de dioses, Elohim. ¿Qué opinas de eso? ¿O hay un error ahí? A ver. Empecemos. Qué buen punto. Ajá. Bereshit 1:1, Génesis 1:1. En hebreo, Bereshit bara Elohim et harashanim be'et haaretz. ¿Qué quiere decir eso? En el o desde el inicio o desde la creación, Dios hizo el cielo y la tierra. No está hablando, no hay Porque, plurales. ya, porque ahí se decía, claro, hay algunos investigadores que no, que está mal traducido, que eso es plural, dicen. Por eso no, No, es plural, ya.
Es singular, Bien, Elohim es Perfecto. plural. Ya. déjame te comento también que muchas veces la gente cree que estos tipos de brincos son de la noche a la mañana. O sea que creo yo, y corríjame si me equivoco, que de las primeras civilizaciones que tenemos de monoteístas son los judíos. Ellos son de los primeros que empezaron a hablar de monoteísmo, los hebreos. Ah, Mientras tanto, había muchos dioses, pero la concepción que se tenía en aquella época, muchas personas hablaban de mi Dios es el único, como cuando yo hablo de las Chivas del Guadalajara. Es decir, mi equipo es el único, los demás ni siquiera son equipos. ¿Me explico? O los Steelers es el único equipo de la NFL, los demás realmente no son. En ese tipo de mi Dios es el único, muchas veces las personas lo interpretaban también como es el Dios de mi zona o de mi religión. Y los demás dioses no importan aquí. Entonces, dentro del mundo antiguo existían algunas personas o escritos que hablan de esta forma, que ellos aceptaban los dioses de otra religión o de otra civilización, pero aquí no aplican. Y de ahí es como los hebreos, si ustedes quieren entender mucho mejor la religión católica cristiana, tendrían que ir a la judía. Y si quieren entender la judía, tendrían que ir incluso a Sumeria, tendrían que ir para allá, porque los Exacto, hebreos exacto, ir más atrás, ¿sí? han vagado muchísimo y vagaron por todo el tiempo. De hecho, una de las cosas que les espero le encuentre muy interesante a la gente es, notan cómo los cristianos tienen arte en las catedrales y todo eso, y que el arte judío es más pequeño. Esto es porque los judíos no podían transportar su arte, así que lo tenían en pequeño, porque, o sea, como no estaban establecidos, el arte es mucho más pequeño. Noten cómo los hebreos fueron recogiendo y adaptando de alguna forma una idea de otro lugar. De ahí viene una similitud con el arca de Noé, de ahí viene una similitud con el código de Hammurabi, de ahí viene una similitud con Baal, de ahí viene una similitud con muchas cosas que para entender nuestro entorno hay que voltear muy, muy atrás. Lo cual es muy curioso porque estamos hablando de más de 4.000 años, de hace más de 4.000 años que hoy nos sigue afectando. Y, y está bien comprenderlo porque a mí se me hace incluso una parte romántica espiritual de, si lo quieren ver así ustedes, Dios ha estado siempre, solo que lo estamos interpretando de formas distintas. Es una parte romántica que a la gente le gusta verlo. Ya si crees en él o no, pues ya es un tema muy aparte de las personas. Pero el hecho de que los babilonios, sumerios, que es la primera civilización de la que tenemos constancia, civilización como tal, se haya pasado a hebreos, a griegos, y hoy en día tengamos algo al respecto, a mí me parece muy interesante y de llamar la atención. Interesante. Mire, Y perdóname, sí, sí. Pablo, hay otro pasaje que me gustaría comentar. Bereshit 1:4. Vayomer Elohim Yehior Vaihior. ¿Qué Bien. quiere decir? Y dijo Elohim, sea luz, y dio luz. Desde la misma Hagas. traducción es singular. Claro, es que ahí está la duda que dicen, no, Elohim significa plural. Ya, pero tú dices Bueno, que es singular. Está bien, se respeta. Sí, eso. ahora, un tema de traducción muy gracioso. Ajá. Jesucristo, liberen a Barrabás. Y hasta película le hicieron al Barrabás. Barrabás viene del hebreo Bar Ahaba, el hijo del padre. ¿A quién liberamos? Liberen a Bar Ahaba, al hijo del padre. ¿A quién se referían? A Jesús, entonces. ¿Okay? Ajá, no al que le hicieron la película, que está muy buena, por cierto. Lo Claro, malo es el que hijo del Padre. creo que la situación es que casi ninguno de nosotros va a tener el tiempo o la intención de aprender hebreo antiguo, y de pronto es como confiar en lo que te dice la gente, o confiar en lo que te dicen los que saben al respecto. Y ese es un reto muy grande para todos nosotros, y no es obligación es saber de todo, pero creo que es un reto muy grande saber de lo que nos interesa para poder opinar al respecto. Uh, yo por eso trato de aprender de la parte histórica y te puedo más o menos guiar ahí. Pero ya cuando de pronto es, a ver qué decía el hebreo antiguo, no, sabes que no es mi área. No, no puedo. Wow. Pero justo Jair, dijiste, sí, perdón, adelante, Pablo. no, le iba a preguntar,
Ahora, para ir entrando más en otros temas, porque esto es tan amplio, tiene tantas aristas que es difícil abarcar todo en un ratito. Pero mira, por lo que me estoy dando cuenta, tú crees en Dios. Bueno, Ángel igual, creen en un Dios creador, ¿correcto? Yo no, Ya, ok, ok. no, ¿Y qué es Dios para ti, pero Ángel y Jair? no lo sé, no te sé. Yo me defino como agnóstico, como Ok, una persona que, bueno, si hay un pensamiento que me gusta mucho es el de Santo Tomás de Aquino, que sé que no es original de él, más o menos lo tomé de otros lugares, pero él dice que para que el universo esté en movimiento tiene que tener un motor que esté quieto, y ese motor lo llamamos Dios. Y que para que yo haya nacido tuvo que haber un padre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, etcétera, hasta que llegue a un punto de origen. Y ese punto de origen lo llamamos Dios. Para mí no hay que rendirle pleitesía porque ni siquiera sabemos qué es, pero es nuestra visión de un origen y de un motor que hace que todo funcione. Eso es lo que a mí me gusta verlo. No le rindo pleitesía, no sé si hay un Dios como un ser creador. Y como no tengo evidencia de su existencia o de su falta de, me declaro agnóstico. Muchas veces he dicho yo que creo que estas religiones eventualmente brincarán a ser conocidas como mitología, como lo vemos con griegos, como aztecas, como mayas. Me imagino que la humanidad va a pasar por eso, pero mientras yo no tenga una perfecto, evidencia de sí o no, prefiero mantenerme al margen de la plática, respetando como siempre la creencia de cada quien. perfecto. Bueno, yo pienso muy parecido, Ángela. Para mí, como lo dijo una vez Wayne Dyer, Dios es la fuente universal, donde todo emana, de ahí viene todo. Y yo creo que el tema de las religiones, de los dioses antiguos, más que mitología, esta es mi opinión, ¿ah? Más que mitología, yo creo que es algo verídico, pero es una manipulación, yo diría, de seres interdimensionales. No sé ustedes como científicos si creen que hay otras vidas en otros planos, ¿ya? Pero estos son seres interdimensionales que siempre han afectado a la humanidad desde siglos y siglos. Es lo que yo creo, ¿eh? Y Es un evidencia, si punto. hablamos de Ajá. evidencia, tenemos los textos antiguos, Sí, muchísimos textos antiguos. incluso las planillas sumerias. Pero lo platiqué en un video en mi perfil y lo he platicado mucho en el live del profesor. Antes de hablar de un dios tenemos que definir qué es un dios, qué es, qué es lo que hace. Y si hablamos de un ente todopoderoso, metemos, bueno, la paradoja de Epicuro. No sé si la has visto. No la había escuchado, Jair. Ujú. ¿El mal existe? Sí. Va. ¿Dios sabe que el mal existe? No. Entonces Dios no es omnisciente. ¿Dios sabe que la maldad existe? Sí. Bueno. ¿Dios puede acabar con el mal? No. Entonces no es omnipotente. ¿Dios puede acabar con el mal? Sí. Ah, si quiere acabar con el mal, entonces ¿por qué existe el mal? Para Claro. probarnos. Entonces, ¿por qué existe el mal? El diablo. Entonces, si es omnipotente y bondadoso, ya habría destruido el diablo. ¿Quiere acabar Dios con el Claro. mal? No. Entonces no es bueno. Te invito por favor a que busques la paradoja de Epicuro. Está Ya, interesante. ya, lo Ahora, voy a notar. De- Epicuro. Epicuro, claro. Mira, por Ahora ejemplo, dices, claro, si uno se pregunta ya, ¿Dios es celoso? No, porque si no, no sería Dios. ¿Dios vengativo? No, si no, no sería Dios, sería No, humano. depende, déjame te digo, te A interrumpo ahí, ver, Pablo, porque depende del tipo de religión que existe. Traté de, es que bueno, a eso voy. bloqueame por si digo palabras que no se deben decir en YouTube, porque te voy advirtiendo. Ah, por ejemplo, los egipcios no tenían ningún problema con el incesto porque sus dioses eran incestuosos. Entonces, para ellos su visión es normal. Mismo caso que los nórdicos tenían a Thor. Thor era un dios bélico. Por eso ellos eran mucho de pelea, mucho de quiero morir para ir al Valhalla, pero tenía que morir en el campo de batalla. Es decir, depende del dios al que nos refiramos, es las propiedades que tiene y la respuesta de la civilización a la misma. Um, si mal hecho, y espero no ofender a nadie con esto, pero los católicos suelen mucho hacer cosas malas pensando, al rato me confieso, y ahorita se me quita, Claro, y de pronto es una mala interpretación de la Biblia, porque, o de la confesión, porque la confesión debería ser arrepentido. Si no estás arrepentido, no tiene caso que te confieses.
si alguna vez han hecho eso, interpretaron mal la situación. Entonces, como que tienen más derecho al perdón, o que unos tienen más derecho a matar, o incluso se me fue el nombre de ay, las que son como magas, no son magas, se me fue el nombre de ellas, no me acuerdo, pero gente que Ya, tiene no, pero se entiende. permitido más Sí, o sí. menos robar, las personas que tienen permitido robar porque son brujas, o sea, depende de la religión a la que estés hablando, es cómo se desarrolla la civilización. Y Max Weber, perdón, lo dice en su libro, cómo la cultura basada en la religión afecta cómo se desenvuelve la misma civilización. Ahora, esto podemos verlo desde los sumerios, pero empezando, si quieres, voy a dar una clase aquí, así que discúlpenme. Mesopotamia, como nos lo enseñan en primaria, secundaria, está muy mal explicado para mí. Porque Mesopotamia, como nos dicen Grecia, como nos dicen Egipto, como nos dicen Roma, realmente piensan que es como un país, que cuando decimos historia de Chile o de México, nos referimos solo a los aztecas o a los incas, y cosa que no pasa así, sino Mesopotamia tenía a Akkad, tenía Elam, tenía la región de Sumer, tenía unas semíticas, tenía varios pequeños pueblos que más o menos conjugaban en ciertas tradiciones. Es decir, si tú agarras a Sumer y agarras a Akkad, vas a ver que tienen los mismos dioses, pero algunas tradiciones distintas. Es decir, Mesopotamia no era un conjunto de todo. Igual, de esta forma, aquí en México seguimos siendo distintos. Si por más que seamos mexicanos, vas a ver cómo del centro hacia abajo queremos tortilla de maíz y del centro hacia arriba quieren tortilla de harina. O sea, ya hay una diferencia entre rituales, en un ritual como es la gastronomía. Ahora, cuando entramos a la edad de bronce, tenemos a las culturas de Mesopotamia con dioses creadores, que eso es una característica de prácticamente todas las religiones, un dios creador o un dios de la fertilidad. Prácticamente todos lo tienen. Pero una vez que entran al cobre y que alguien mezcla hierro con estaño, se convierten en deidades más transformadoras de materia. Es decir, cada cultura va adaptando a sus dioses a las necesidades que tiene. Yo ahorita, ¿para qué le rezo a una diosa, uh, digamos, en Sumeria antigua? ¿Para qué le rezo a una diosa de la fertilidad cuando más bien necesito que esto funcione? Así que necesito una diosa que me ayude a crear una espada, a tener un metal más fuerte. ¿Me explico? El dios se mueve a conveniencia. Y a partir de esto vamos entendiendo cómo los dioses van cambiando, adaptándose a la necesidad de la civilización. Sí, sí, interesante. Pero mira, yo lo veo desde otro punto de vista también, que tiene que ver, ya, si bien se habla de mitología, pero curiosamente todas las culturas, todos los dioses de todas las culturas, la mayoría, por no decir todo en realidad, nacen de una aparición, de un ángel, de un dios, y a raíz de esa aparición se empiezan a formar las religiones. Y curiosamente todos estos dioses se hacían pasar como creadores del mundo, de los humanos, pero como en Babilonia, por ejemplo, había muchísimos dioses y todos pedían holocausto a cambio de protección. Y ahí es donde yo creo que empieza una manipulación hacia el hombre. Holocaustos generalmente de animales, pedían sangre, sangre, sangre. Y en la Biblia se habla, en el Éxodo se habla, tal cual como si fuera un libro de cocina. Ya Yahvé pedía, eh, espérense, me está agotando el tiempo, pero ya, termina la idea. Yahvé pedía quemar los animales, abrirlos, porque decía que ese olor era calmante para él. ¿Ya? Se reunían en un tabernáculo de reunión en pleno desierto, y ahí exigía que cientos y cientos de animales fueran entregados en sacrificio, en holocausto, ¿te fijas? Y lo mismo pasaba con casi todos los dioses. Entonces era como una incitación al, digamos, a la muerte, a la guerra, a la maldad, ¿te fijas? Y eso es lo curioso. Lo mismo se repetía, por ejemplo, el otro día conversamos con Ángel, eh, con los aztecas, Huitzilopochtli, la misma historia de Yahvé. Trasladó su pueblo creo que fueron por 200 años, mucho más que
No, 100 años, miento. 40 años fue, claro, en Israel, estos fueron 100 años. Pero él era un poco más digamos, eh, severo porque él pedía holocaustos de humanos, ¿te fijas? Y los llevó hasta encontrar la tierra prometida. Entonces, claro, podemos hablar de mitología, pero hay algo bien curioso ahí que todos estos seres pedían sangre, sangre, sangre. La sangre siempre ha estado presente en todas las religiones. De hecho, te tengo algo que a mí me parece más interesante todavía. Casi todas las religiones, ¿cómo definen, prácticamente todas, cómo definen que un Dios realmente es un Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo único que los humanos no podemos hacer, Milagros. vencer a la muerte. No, vencer a la muerte. Nota cómo eso pasa. Los mayas, en el Popol Vuh, puedes ver cómo sus dioses mueren y renacen del maíz. Igual que Jesucristo vence a la muerte, igual que vuelve, creo que es Osiris, o creo que es Osiris, no me acuerdo, vuelve de la muerte. Eso es el Isis. punto de lo que definiría a un dios. Si realmente es un dios, tiene que volver de la muerte o tiene que vencer a la muerte. Por eso eso primero definamos que eso es una característica de todos. Ahora, los gustos de cada dios son bastante interesantes porque tienen mucho que ver en muchas cosas. Ejemplo, casi todas las religiones antiguas adoraban al sol, porque todos lo ven, y casi todas utilizaban su calendarización con las estrellas. Mira, Ahora, sí. ¿qué Ahí hay un quiere dato. el dios? Ajá. No, no, adelante, no, por favor, Ángel. Y casi todas las cuestiones religiosas tienen muchas de dónde tomarle porque todos veíamos el sol, todos queríamos vencer a la muerte, no comprendíamos bien el concepto de muerte, sobre todo al principio de la humanidad. De hecho, dudo que lo comprendamos todavía. Y de pronto aparece esta idea de qué es lo que da la vida. Y muchos opinan, o en muchas religiones vas a ver, que se cree que lo que da la vida es la sangre. Por lo tanto, le das a tu Dios una ofrenda de sangre. Ya depende de ti si eres animal o humano, depende de la civilización de la que estés hablando. Mira, yo no quiero pasar al tema de los extraterrestres, estamos hablando de los dioses, pero yo creo que está todo entrelazado. Curiosamente, muchos de los extraterrestres en los años 60, 40, 70, eh, tomaban la sangre de los animales. Y pasó en México, en Chile, en un montón de países. ¿Te fijas? Entonces, hay uno investigador de los antiguos, por ejemplo, que decía que en el fondo está como entrelazado todo esto. O sea, seguramente para estos pueblos antiguos, eh, estos seres se hacían pasar por dioses, pero por algún motivo pedían la sangre. A lo mejor, claro, lo que tú dices está bien, Ángel, o sea, se le puede dar esa interpretación, pero bueno, por eso estamos aquí analizando estos puntos, ¿eh? Me gustaría escuchar a Yair a ver qué opina. De hecho, Pablo, me imagino que estás familiarizado con el programa de Ancient Aliens de Giorgio Tsoukalos de History Channel. Sí, sí, aunque no lo creas, lo veo muy poco, pero lo he visto, sí. Bueno, pero lo conoces. Sí, por supuesto. Hay algo que me gusta de ese programa y es el intro. Tiene 4 preguntas muy interesantes. ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron atrás? ¿A dónde se fueron? Y regresarán. Mira, Son 4 preguntas que son sí. muy, creo que ayudarían mucho a definir. Ahora, yo como físico investigador, yo creo que existe la vida en otros lados del universo. ¿Va a llegar esa vida a tener contacto con nosotros? Honestamente no lo creo. Yo le voy mucho al egocentrismo del ser humano de querer ser pues, el centro. Pues, es un ser ególatra, ser el centro y que otras civilizaciones nos busquen. Probablemente existe una civilización a 2 millones de años luz que realmente está buscando hacia el otro lado, tal vez no está buscando, o tal vez alguien nos vio y no le importamos. Hay muchas cosas que definir por ahí. Por eso me gustan esas 4 preguntas.